Conéctate al futuro de la gestión empresarial con Sage Conecta, la mayor comunidad digital de pymes, autónomos y asesorías. Encuentra rápidamente la asesoría que buscas, solicita presupuestos y contrata servicios en un clic. Cumple tus objetivos con nuevas herramientas. Trabaja con tu asesor en un mismo entorno ágil y automatizado. Y todo desde un entorno 100% online con todas las facilidades para que autónomos, pymes y asesorías puedan encontrarse y colaborar de forma más ágil. Encuentra y compara las mejores asesorías con filtros de búsqueda avanzados y valoraciones de usuarios. Y si ya cuentas con un asesor, puedes enviarle una invitación para seguir colaborando en remoto desde Sage Conecta. Chatea en directo, resuelve dudas o solicita un presupuesto directamente. Si te encaja, ¡felicidades! Ya puedes empezar a trabajar con tu asesor. Colabora de forma 100% digital y con servicio 24/7. Consulta el estado de tu negocio. Gestiona tus facturas. Automatiza procesos. Y comparte documentos con tu asesor desde el móvil. Y además, encuentra todas las herramientas, servicios y contenidos que necesitas para crecer en tu sector. Entra ahora en sageconecta.com y conéctate tú también a la nueva gestión empresarial. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Edgar Martín, de la asesoría Despacho AMT Asesors, que estamos en Girona ubicados. A mi lado tenemos a Noelia Martínez, también socia del despacho y lleva la parte del área laboral y seguridad social. Y bueno, en primer lugar, gracias por asistir a este webinar, que estamos encantados de poderos dar porque hay muchísimas preguntas, dudas sobre todo el tema del autónomo que entra a partir del año que viene. Entonces, con Noelia, ambos queremos, porque como veréis, muy importante este año, sobre todo la visión entre los dos áreas, ¿no? del despacho, la parte fiscal, la parte laboral, porque de alguna forma se conjunta todo, porque veréis estos conceptos que salen nuevos para calcular la cuota de autónomos. Entonces, hemos pensado que sobre todo es muy importante que estemos ambos a nivel de explicaros todas las novedades, porque así damos una visión mucho más completa. Correcto. Como dice Edgar, ahora estamos en un momento de cambios muy importantes para la cotización de los autónomos y sus bases de cotización. Por eso, a partir de ahora, como los nuevos cálculos van a ser diferentes, el área fiscal y el área laboral tienen que estar muy unidos para poder dar un dato fiable y lo más real posible para que las cotizaciones sean correctas. Por lo tanto, es importante esta colaboración entre las dos áreas. Y en eso correcto. estaremos. Bueno, hasta la laboral decían que los de fiscal no trabajamos mucho, pues nos va a tocar trabajar un poco más este año de la mano con el tema de los cambios de los autónomos. Empezamos con la diapositiva en la que, bueno, hemos hecho un poquito de resumen de las cosas más importantes para que tengáis muy claro y sobre todo que creemos que se entiende todo mucho mejor, ¿no? Hemos titulado este webinar como un año retador, ¿no? Con el juego de palabras de RETA, como sabéis, Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Decimos que es complicado porque, bueno, al final son cambios importantes que se vienen, pues bueno, supongo, de alguna forma se da respuesta a esta demanda que ha habido en los últimos años, el tema de los típicos, ¿no? Que si no tengo ingresos, pues no puedo pagar autónomos, no puedo pagar autónomos, si no llego a un salario mínimo o a un ingreso mínimo porque tengo que pagar, ¿no? Entonces, bueno, por un lado yo creo que está respuesta a esto y otro también lo que se está buscando es un poco la filosofía de la norma. Yo creo que es sobre todo esa gente, ¿no? que está ganando mucho más dinero y que está cotizando por debajo, intentar pues solventar un poco el tema deficitario del tema del RETA, ¿no? Exacto. Tenemos que partir de la base que este tipo de norma nueva que entra en vigor a partir del 1 de enero es básicamente también un cambio de chip para los autónomos, que tenemos que partir de la base de que todos los autónomos ahora teníamos un poquito esa flexibilidad de poder elegir nuestra base y nuestra cuota de cotización a la seguridad social partiendo de un mínimo y un máximo, pero teníamos una flexibilidad mucho más amplia de poder elegir esa cuota. Básicamente ahora el cambio de chip tiene que ser que ya no vamos a poder tener esta libertad, sino que los autónomos a partir de ahora tendrán que ir a unas cuotas ya determinadas por el sistema, por seguridad social, y tendremos que hacer unos cálculos correctos para no desviarnos de este sentido. Correcto. Yo me gustaría añadir un poquito, porque a veces también, a mí me cuesta, ¿no? Un poco más la parte fiscal, pero yo creo que la gente, ciudadana de a pie, tiene muy claro, los autónomos, que
en el sistema que estamos tributario, todos sabemos que cuando más ganas, más tributas, ¿no? Exacto. Yo creo que el cotizar es la palabra paralela de la seguridad social respecto a los ingresos. Entonces, cuando hablamos de cotizar, sería el paralelo a lo que es tributar en la parte de IRPF, en la parte fiscal. Cotizar sería en la parte, bueno, de seguridad social. Entonces, dejar claro, pues cotizar significa, lo que busca la norma un poco es la gente que más gane, más cotice, igual que la gente que más gana, más tributa, ¿no? Eso es. Sería un poco equiparar los dos sistemas y también el cambiar un poquito esa mentalidad de que todos sabemos que cuanto más se gana, más se tributa, más se aporta de IRPF a Hacienda, pues aquí será básicamente también lo mismo. Siempre dentro de unos tramos. Correcto. Por lo tanto, yo creo que los más afectados, que la verdad es que estos días en el despacho hemos comunicado a gente el tema de la nueva normativa, vemos que hay un poco de nerviosismo, la gente se piensa que va a pagar mucho más, pero creo que hay que dar un mensaje un poco de tranquilidad, de decir, oye, sí que es verdad que los autónomos que van a que cobran mucho dinero y están cotizando por la mínima, sí que van a tener una subida, que tampoco, yo creo que en el 23 tampoco será demasiado, pero sí que recordar que hay 3 años transitorios hasta el 25, creo, y la idea es de aquí 10 años, en el 32, ya subirlo todo bastante más, pero estos primeros 3 años es más reducida o no se incrementa tanto. Más reducido, pero sí que la norma tenderá a cada vez ir acotando más a los ingresos reales y realmente cotizar por los ingresos. Pero bueno, como dices tú, Edgar, también hay que pensar que esta norma tenemos que empezar a interiorizarla los autónomos y aportar pues, bueno, todos los ingresos reales, y quienes ahora más lo notarán, como dices tú, son aquellos pues, bueno, con rentas más altas. Con rentas más altas que venían con bases mínimas. Correcto. Y cotizaciones mínimas. Correcto. Todos los demás, bueno, más o menos puede incrementarse algo. Se puede incrementar un poquito, pero no será para ponernos nerviosos. También la parte buena es que sí que es verdad que al final solo vemos el pagar cuota, pero al final también estamos cotizando más para la jubilación, si Dios quiere. Hay que ver la parte positiva también. Y para contingencias, ¿no? De enfermedad, temas de maternidad, paternidad, bajas. Entonces, esa subida de cuota, que supone una subida de la base, nos puede también proporcionar una mejor prestación en caso de alguna contingencia. Exacto. Pues yo creo que sin más dilación podemos entrar ya con la primera de las diapositivas. Perfecto. Y aquí os explicamos un poquito qué vamos a ver. Hemos dividido un poquito el PowerPoint para que tengamos, sobre todo, saber lo que vamos a ver, y luego los pasos que tenemos que acometer a partir del 1 del 23 para calcular, para comunicar qué va a pasar con la renta, cómo se cruzan los datos con Seguridad Social y con Hacienda, qué pasa en caso de regularizaciones, y finalmente también vamos a ver las tablas de cotización y la nueva tarifa plana. Entonces, bueno, si pasamos la diapositiva a la número 2, pero bueno, si quieres continuar tú, Noé. Tenemos también que mencionar que partimos de la base de que estamos haciendo esta presentación con la norma que tenemos actualmente y con las pocas herramientas o la poca información que también que a día de hoy todavía no tenemos disponibilidad por parte de la Seguridad Social. Por lo tanto, a día de hoy partimos de una información fiable, pero aún nos falta... Escueta, sí, pero aún nos falta más información y más normativa. Correcto. A día de hoy no hay reglamento aprobado ni publicado. Exacto. En teoría todo empezaba el 1 del 1/23, por lo que nos hemos intentado informar en Seguridad Social, en direcciones provinciales. Parece que bueno... Habrá un poquito de margen durante el habrá un poco de demora con la publicación de la norma que falta, y eso lo tenemos que irlo viendo día a día. Eso es. Bueno, como os comentaba Edgar, esta norma comenzará a partir del 1 de enero de 2023 y pasará, como comentábamos, de poder elegir una base de cotización a tener que elegir una cotización y una cuota en función de nuestros ingresos reales y de los ingresos reales del autónomo. A partir de aquí os enseñaremos, os haremos un poquito de guía para poder calcular estos rendimientos netos del autónomo y cómo se calculan, cómo se obtienen, y a partir de allí habrá que escoger, en función de los rendimientos netos que nos salgan a los autónomos mensualmente, encuadrarnos en un tramo de cotización dentro de los 15 tramos que a día de hoy se supone que van a ser los que se van a aplicar. Correcto. ¿Vale?
A partir de aquí, pues bueno, tendremos esta cuota mensual y la encuadraremos dentro de uno de estos tramos y como mínimo partiremos de una base de una cuota de 230 euros hasta los 500, que puede ser la cuota máxima en función de las bases mínimas, ¿vale? Correcto. Sí. Finalmente, bueno, como decía Noelia, este tramo nos va a definir la cuota. Empezamos un poquito ya con el itinerario que teníamos marcado, que es ver un poquito los pasos que tenemos que ir siguiendo para hacer ese cálculo. El primer paso, como veis, sería calcular los rendimientos netos estimados. Es muy complicado, incluso estamos en 2022, que estamos cerrando trimestre, estamos cerrando año, y ya nos cuesta a los autónomos definir exactamente lo que hemos ganado neto, ¿no? Entonces, yo os recomendaría, cuando se empiece el 2023, las nuevas altas habrá que estimarlo, pero lo que sí que tenemos claro es que hemos cerrado el año 2021. Entonces, yo en todo caso, y puede ser que luego vayamos variando, vemos cómo se puede ir variando la cuota o lo que comunicamos, pero me iría quizá a la renta del año 2021, si no tenemos claro ese rendimiento de 2022, para ver en qué casillas podemos localizar ese rendimiento neto que nos hará falta saber para poder informar o comunicar esa estimación de ingresos netos de cara a definir la tabla o la base que voy a tener que estar, ¿vale? Entonces, yo, bueno, igual que los que venimos de alta del año 2022 o atrás, en 2023, de momento no hay que hacer nada hasta que no salga la aplicación para comunicarlo, pero sí que nos ha dejado claro la social que todas las altas que se hagan a partir del año 2023 tendrán que estimar qué rendimiento neto tendrán que ir a cotizar o definir para marcar esa base de cotización, que yo lo veo harto complicado. Sí. Sobre todo cuando comienzas una actividad nueva en la que es difícil de prever qué ingresos. Aquí lo vemos, ¿no? Viene gente, autónomos, que hacemos planes de viabilidad del negocio, presupuesto, no saben qué van a ingresar, tenemos claro los costes, pero es muy complicado. Entonces, de momento, oye, ya veremos que se puede ir cambiando, vamos ajustando luego durante el año, pero sí partir, por ejemplo, en los casos ya de autónomos que ya vienen ya haciendo su actividad, pues luego ir a buscar la renta 2021. Si pasamos a la siguiente diapositiva, aquí os he especificado un poquito el tema de los ingresos reales. Un segundito, que voy a ver una cosa aquí. Aquí veremos un poquito lo que os comentaba. A nivel de autónomos, ahora os hablo de autónomos individuales. Tenemos varios métodos de calcular su rendimiento y lo que vemos aquí es cómo la renta, por ejemplo, en los 21, los 22 solamente serán casillas distintas, en qué casillas podemos ir a buscar esos rendimientos. Entonces, autónomos de método de estimación directa, el rendimiento neto lo podemos encontrar en la casilla 224, pero habrá que sumarle la casilla 186, que es la casilla donde están las cuotas de autónomo que ha pagado en ese año. ¿Por qué? Porque la norma nos ha dicho que el ingreso neto, el rendimiento neto que hay que ir a calcular es el rendimiento neto que tiene el autónomo y sumarle las cuotas de la seguridad social. En el caso de estimación objetiva, los moduleros, como sabéis, como ellos tributan por módulos, por una serie de índices, podrán encontrar el rendimiento neto en la casilla 1465. Y finalmente, los que están aquí está, agrícolas, ganaderas y forestales, también en objetiva módulos, la encontrarán en la casilla 1639. Entonces, como os comentó, tenemos que ir a buscar ese ingreso neto que nos define en la renta, en estas casillas, y si seguimos la misma diapositiva, en la quinta veremos un poco esas casillas, os muestro que podemos ir a la renta, las podéis localizar vosotros mismos. En este caso, por ejemplo, la línea verde es una actividad económica de este contribuyente en la que vemos en la casilla 224 el rendimiento neto que ha tenido este contribuyente. A esta casilla habría que sumarle la seguridad social, que la veis en línea de color naranja, que sumado a eso tendríamos luego rendimiento neto. Fijaros, en este caso, como veis que esta estimación directa simplificada, estimación directa normal también sería lo mismo. Veis también en las casillas 226 o la casilla 234 que hay otros rendimientos netos por aplicación de reducciones que la norma nos permite, pero esta no es la correcta a la hora de estimar esos ingresos. Habrá que ir a esa casilla o a ese tipo de rendimiento, el neto. No podemos ir al reducido, ni al de inicio de actividad, ni el que nos viene más abajo. Tenemos que ir a ese y sumarle la seguridad social. La siguiente diapositiva, vemos otro ejemplo. En este caso sería una estimación objetiva, el módulo. En este caso vemos pues la serie de módulos, las unidades que tiene y su rendimiento que arroja cada uno de los módulos. Y como vemos, pues la casilla, en este caso importante, que determina el rendimiento neto,
previos sería la casilla 1465, que en este caso serían 19.412,06. Aquí no se suma ninguna seguridad social porque, como sabéis, o si no os comento, el tema de módulos estimamos un rendimiento independientemente de los gastos que tenemos. Por lo tanto, ya queda cuadrado el rendimiento sin tener que hacer la suma de la seguridad social. Si vamos a la siguiente diapositiva, aquí eso hacemos ya no es tan numérico como es un poco el esquema general para que tengamos claro lo que es importante y además introducimos un nuevo concepto que son los gastos genéricos que la norma nos deja deducir solo por el hecho de ser autónomo societario. Entonces, como veis, en la parte de arriba tendríamos ingresos menos gastos deducibles y sumar la cuota de autónomos pagada, que es lo que hemos visto en la diapositiva anterior con las rentas, y ahí restaríamos un 7% en caso de autónomo de ese resultado que nos dé, de la casilla de antes, o en caso de societarios restaríamos un 3% de resultado. Eso nos daría el RNA. ¿Qué es el RNA? Lo veis, rendimiento neto anual. Ese rendimiento una vez descontado ese 7% o 3% en caso de societarios. Una vez llegado a este nivel, al RNA, que sería el anual, tenemos que ir a buscar el ingreso mínimo mensual computable, que lo tenemos abajo. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos cogiendo el RNA, dividimos por 365 días que tiene el año, siempre y cuando ese autónomo haya estado de alta efectiva esos días, 365 días, si no habría que restar los días de baja y lo multiplicamos por 30. Y eso nos va a dar el ingreso mensual computable, que es el que nos determinará en qué tramo tenemos que situarnos a la hora de buscar nuestra base de cotización y, por ende, la cuota a pagar. Si vamos a la siguiente diapositiva, bueno, es otro un poquito, aquí especificamos otra vez un poco lo comentado, con un ejemplo más numérico. ¿Veis? En este caso, una facturación de un autónomo, 2022, 20.000 euros, gastos deducibles que tenían renta, 5.000 euros, que esto lo teníamos en la renta, y nos quedarían 15.000 euros. A esta cantidad le restaríamos el 7% de gastos genéricos, que serían 1.050 euros. Por tanto, el RNA, rendimiento neto anual, sería de 13.950. Y en el caso que este autónomo haya trabajado todos los días del año, haya estado de alta efectiva todos los días del año, dividiremos por 365 días y multiplicaremos por 30, con lo que nos daría un ingreso mensual computable de 1.146,57 euros. Si seguimos adelante con las diapositivas, aquí ya pasaríamos ahora, tenemos claro, lo hemos visto en la anterior diapositiva, el ingreso mensual computable. Nos iríamos ahora, el segundo paso, que os dejo aquí a la compañera que no me callo, y os explica un poquito cómo funcionan los tramos una vez hemos determinado el rendimiento neto mensual. Una vez que ya tenemos claro cuáles son nuestros rendimientos netos mensuales en base a los cálculos que os ha explicado Edgar, nos sale una cantidad mensual que tenemos que imputar o cuadrar en uno de los 15 tramos que nos permite la Seguridad Social para elegir nuestra base de cotización y en base a esa base aplicaremos una cuota. Sí que es cierto que el tema de los socios, o sea, autónomos societarios, aún es una norma que está pendiente de publicación. Sí que también es cierto que quizás es un poco más sencillo de calcular el importe mensual, claro, porque bueno, son societarios, pues normalmente tienen una nómina, ya tienen un salario anual más o menos determinado. Porque entendemos que el societario va a ir al bruto de nómina. Exacto. Que tenga anualmente. Exacto. Sí que es cierto que hay que incluir también todas las retribuciones en especie que ese societario tenga incluido dentro de su nómina, esto también es importante. Y a partir de aquí, pues descontar ese 3% que nos podemos reducir, ¿no? Al final nos dará la misma cantidad, que es un importe mensual que tendremos que igualmente ubicar en uno de los tramos. Correcto. ¿Vale? Déjame un inciso, ahora que se me da un tema. Es importante, la especie, por ejemplo, la tenemos en empresas o autónomos societarios que están pagando su cuota de autónomos, están pagando por la sociedad. Eso, entonces, le obliga a la nómina a aparecer esa reducción de especie como más. Entonces, eso se trae en cuenta, pues te va a subir el bruto, entonces anual te va a subir. Pero claro, yo entiendo también que como el gasto no se podrá deducir para el tema de tablas, casi va a ser mejor aconsejar a todos los clientes que la cuota de autónomos la estén pagando por su cuenta personal. Exacto. Para que no le suba más ese ingreso mensual que estamos computando, ¿no? Pero sí que es cierto que muchos autónomos societarios tienen otras retribuciones en especie, como puede ser un vehículo, una vivienda, no hay tutía, y aquí no hay forma de quitarla como dentro de la base tendrá que estar imputada
y tenerla en cuenta, ¿vale? Sí que es cierto que, bueno, nosotros también ya, como norma general, ya solemos recomendar que la cuota de autónomos... Pero yo creo que ahora más aún... Exacto, para evitar también bueno, ese incremento... falsos cálculos quizás o ese incremento de una base que no sería correcta, ¿no? Correcto. Aquí, como os comentamos, pues bueno, una vez que tenemos esa cantidad mensual calculada, no nos queda otra que ir a los 15 tramos que veremos ahora en la siguiente diapositiva. Y aquí tenemos pues todos los tramos donde tendremos que ubicarnos y calcular nuestra cuota a partir del 1 de enero. Si partimos por un ejemplo de que tenemos un cálculo mensual donde nos aparecen 1.300 euros o 1.350 euros o 1.400 euros, estaríamos dentro del tramo 5. Aquí tenemos una base mínima y una base máxima. Al lado, en color naranja más oscuro, os hemos calculado más o menos la cuota que tocaría pagar si elegimos la base mínima o si elegimos la base máxima. Pero dentro de la mínima y la máxima podemos elegir la base que nos interese y que nos interese, pues bueno, a efectos de jubilación, a efectos de prestaciones. Aquí quedará a criterio un poco del autónomo. Tenemos una base mínima en el caso del tramo 5 de 960,78 y una base máxima de 1.500. Entre esas dos bases podremos elegir, calculando un porcentaje de cuota de un 30,60% que vemos arriba, pues nos saldrá la cuota mensual a pagar. Correcto. Si veis, como os comenta Noelia, veis la base mínima, la base máxima, entre estos dos, mínimo y tope, podéis elegir ahí otra base. Entonces, para hacer el cálculo de la cuota que os saldrá a pagar, tenéis que multiplicar por 30,60, que hay varios conceptos que conforman ese porcentaje y es lo que nos arroja la cuota a pagar. Exacto. Partimos de la base que los societarios siempre partirán dentro de la tabla general el tramo 4, que sí, son la base mínima que les toca percibir como societarios. Es decir, que en caso de que cobraran menos de 670 euros un societario, igualmente por societario. Eso es. Que ya es lo que viene ocurriendo ahora. Al final los societarios también tienen una base mínima por la que cotizar, pues aquí pasa un poco lo mismo que es el tramo 4. Vale. Como os comentaba, en la siguiente diapositiva, pues bueno, vemos todos los tramos hasta llegar hasta el tramo sí, 15. Si vemos la diapositiva siguiente, aquí, exacto, vemos la del 15. Aquí siempre habrá también un máximo de tope de cotización que nos la marcan los ingresos de más de 6.000 euros, que podrán elegir una base mínima de 1.633 y una base máxima de 4.139, que es el tope máximo por el que se podrá cotizar en previsión en el 2023. La cuota máxima por la que se tendrá que pagar serán los 1.266,66 euros, que es si elegimos esa base máxima cuando nuestros rendimientos son superiores a 6.000 euros mensuales. Correcto. Si no tengo mal entendido, creo que también lo que se pierde también es ese tope, ¿no? Que hasta ahora había un límite de edad, ¿no? Exacto. Que no podías comunicar una base superior. Con Eso este nuevo sistema parece que hay una ventaja ahí, ¿no? Hay una ventaja en el caso de los autónomos que ahora estaban topados de poder elegir una base de cotización más alta por su límite de edad. Este límite de edad de los 47 años pues, se ve un poco suprimida por esto, y esto quiere decir que si tenemos ingresos reales más altos que nos ubican en un tramo más alto, nos permitirán, si queremos, elegir una base de cotización más alta también que nos beneficie para tema de jubilación, también por esa edad crítica que es los 47 años para arriba. Correcto. Por tanto, por ejemplo, si vemos un poco así más en detalle, con el zoom, el tramo 15, ¿no? Por ejemplo, imaginamos un autónomo societario que hasta ahora estaba ganando 80.000 euros al año y él había comunicado la última base, 1.700 euros, y que ahora estaría en este tramo igualmente, ¿no? Porque en este tramo igualmente, le permitiría crecer su base de cotización y aumentar su base de cotización hasta la base máxima de 4.139 euros. Vale, por tanto, con el sistema antiguo no podría comunicar una base superior. Siempre habría estado topado y ahora aquí podría beneficiarse de este incremento y de poder cotizar más y por una base más alta para su beneficio. También es cierto que a nivel normativo tenemos la legislación que ahora mismo nos marca este criterio, lo que no quiere decir que tenemos un año por delante para ver cómo funciona esto, sí. Y si a nivel normativo y a nivel de seguridad social se pueden producir
cambios de caras al 2024-2025. Este año va a ser un poco de transición. Exacto, este año será un poco de transición y partimos de la base de que también durante el primer trimestre comunicaremos las bases y los ingresos reales también que podamos calcular, pero que sepamos que si todo esto cambia a lo largo del año tendremos opciones de hacer cambios. Muy bien. ¿Vale? Bueno, si pasamos de la siguiente diapositiva, aquí teníamos el tercer paso. Exacto, Una vez hemos visto rendimientos, las tablas, dónde necesitamos de tramo, sabemos dónde estamos, en qué tramo estamos. Correcto. Hemos decidido qué base de cotización elegimos y seguimos cotizando por el mínimo, por una intermedia, por el máximo. ¿Podemos comunicar esto a 1/1/23, no? ¿Tú crees? No. No. Creemos que no. No está nada claro. publicado ni nada claro, pero tenemos en cuenta que estamos a finales de diciembre de 2022. No tenemos a día de hoy nada publicado aún. Tenemos un simulador de cuota, que aquí tenemos el link, pero no tenemos nada cómo se debe comunicar, a través de qué plataforma. Lo pueden hacer los autónomos, también lo podremos hacer nosotros. En teoría también dicen que de ese sistema red, ¿no? Que es el que usamos despacho asesorías, podemos comunicar esos cambios de bases, esas bases. Tiene su lógica, porque a través del sistema red nosotros podemos hacer muchos trámites en el momento que nos autorizamos al autónomo. A través del sistema red podemos hacer muchas comunicaciones en su nombre y tiene sentido que esta comunicación, además, pudiendo hacer 6 comunicaciones al año, tiene aún más sentido que podamos hacerla nosotros desde el despacho. Pero bueno, como digo, no hay nada publicado y aún no hay nada real. Yo creo que nos iremos quizá, como primer cambio tiene efectos en marzo, quizá en febrero, que haya alguna cosa. Creemos que la comunicación se producirá durante el primer trimestre. Sí que es cierto que si a día de hoy aún no tenemos nada de cómo se debe hacer, pues entendemos que la cuota de enero, la cuota de febrero será la que tenemos todos a día de hoy. Y de momento solo las notas nuevas, 2023, una estimación como hemos comentado, pero de momento todo lo que sea actualizar autónomos que venimos más de atrás, 2022 para atrás, de momento no hay que hacer nada. No hay que hacer nada y será durante, entendemos, los 2 primeros meses para hacer cambios efectivos a partir de marzo de 2023. Perfecto. Bueno, sí que hay el simulador. Exacto. Aquí hay un simulador de cuota que todo el mundo puede acceder a través del portal de Seguridad Social, que si clicamos podremos entrar y visualizarlo. Aquí tenemos una calculadora de cuotas, que es la página web de la Seguridad Social, que es cómo determinar qué base de cotización y qué cuota tenemos. Sí que, es informativo, ¿eh? Es informativo. Como veis aquí arriba, la simulación es informativa, Seguridad Social lo deja claro. La cuota a pagar se mostrará sin aplicar deducciones, lo cual significa que aquí podemos hacer una especie de simulación para hacernos una idea. Si bajamos un poquito, vemos que nos da opción a elegir un tramo, hay un desplegable, clicamos. Y aquí, en función de los rendimientos netos que hemos visto antes, podemos ir a buscar los tramos que hemos visto en el PowerPoint. Si damos en el desplegable, eso es. Vamos, por ejemplo, a este tramo de aquí. Elegimos un tramo, tenemos un tramo, por ejemplo, de 1.300 euros porque nuestros rendimientos mensuales están dentro de este tramo y nos da la opción de, un poquito más abajo, hay un punto azul donde nos dice qué cuota mínima y qué cuota máxima tenemos. Podemos ir moviendo el punto azul y aquí elegimos nuestra base de cotización intermedia si lo que nos interesa es una base intermedia. Por ejemplo, si nos quedamos aquí por el medio, bajamos un poquito más abajo y decimos, vale, nosotros estamos en una cuota mínima y en una cuota máxima y elegimos una base de cotización de 1.215 euros y esto nos da una cuota a pagar de 372 euros al mes. Si marcamos en ver detalle, hay un poquito de desglose de estos 372 euros que corresponde a cada contingencia y vemos un poco el desglose de qué es lo que es cada cuota. Correcto. Recordamos aquí que el porcentaje que se multiplica para la cuota es el 30,60 sobre la base de cotización. Sobre la base de cotización que elegimos dentro del tramo donde estamos ubicados. Correcto. ¿Vale? Esta es la única herramienta a día de hoy que tenemos a disposición de la página web de la Seguridad Social, que nos permite un poco simular nuestra cuota. Una vez que tengamos claro en qué tramo estamos. Que sí, es el gran ejercicio. Lo complicado es saber que voy a ganar mensualmente neto. Luego el tramo está muy claro. El tema es que estimo y que no me pase. Al final creo que va a ser un poco un sistema de 12 más 1. Es decir, yo pago 12 cuotas y habrá una ahí que me va a bailar, que va a ser la 13.
que puede ser que tenga que pagar de más al año siguiente o que tenga que devolverme o me pueda compensar con la cotización. Pero bueno, esto lo acabamos de ver luego con el tema de la renta. Si volvemos a la diapositiva, a la siguiente, bueno, aquí sería... Aquí es donde vemos que todas aquellas desviaciones, pues bueno, o que según va evolucionando y según vaya transcurriendo el año, nos pueden pasar cosas, al autónomo le pueden pasar cosas, pues bueno, que pueda haber una influencia en su rendimiento neto al alza o a la baja. Que tenga una venta muy grande de algo que no se esperaba de 200.000 euros, ojalá 150.000, y tenga que ajustar ese rendimiento que comunicó inicialmente a principios de año y quiere ajustar la cuota un poco para que no tengan que pagar mucho en la cuota 13, ¿no? Entonces, exacto. Tenemos que, sí que está claro que el sistema nos va a permitir cambiar esta cuota, esta base 6 veces al año, por lo tanto yo creo que aquí hay margen de maniobra una vez que sepamos si nuestros ingresos van a cambiar o no van a cambiar, que puede ser al alza, incluso puede ser a la baja, nos puede pasar cualquier cosa y nuestros ingresos pueden ser... Pues imagínate el año del COVID, si hubiera estado este sistema. Exacto. Entonces, en este caso, el sistema nos permitirá hacer cambios durante 6 veces al año, que en la siguiente diapositiva vemos el timeline. Vemos un poco a que estos plazos que a día de hoy, el primer trimestre del año es lo que comentábamos, tendría que hacerse un cambio entre el 1 y el 28 de febrero que entraría en vigor efectivo a partir del 1 de marzo y la cuota de marzo. Y así sucesivamente durante 6 veces a lo largo del año. Teniendo claro estos plazos, pues podemos hacer cambios para arriba o para abajo si nuestros ingresos reales pues van cambiando. Correcto. Entonces, en teoría, si todo va bien, no habría que ajustar demasiado. También hay que decir que los tramos, tal y como hemos visto, son amplios. La horquilla es bastante amplia, entonces tampoco se supone que tiene que haber ningún... Exacto. Yo creo que los 15 tramos tienen una horquilla bastante amplia en el que sí hay leves variaciones, no se verá afectado de tramo. Es decir, no, si hay un pequeño incremento o una pequeña reducción, es posible que sigamos dentro del tramo o que el tramo anterior para atrás o el tramo posterior tampoco se vea mucha diferencia en la cuota. Correcto. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos con las diapositivas. Bueno, quinto paso. Hemos visto rendimientos, tablas, hemos visto cómo se comunica, el simulador, hemos visto cómo vamos ajustando la cuota y ahora toca la etapa final un poco, que es hacemos la renta. Toca pasar por caja el año siguiente, 2023, ¿vale? Si vais, bueno, todo el mundo tiene un cuñado, un amigo del banco que hace rentas, se le va a complicar un poco el tema porque tienen que sacar ahí algunos datos importantes. Pero bueno, llega la renta, ahí es donde se definen los rendimientos ya últimos, definitivos, y ahí es lo que va a cruzar Hacienda con Seguridad Social, va a cruzar ese dato de esas casillas con Seguridad Social para ver si regulariza las cuotas de autónomos, esa cuota número 13 que decíamos, si hemos pagado de menos y si hemos pagado de más, pues ver cómo se puede arreglar, ¿no? Un tema importante es que hasta ahora la ley de renta, como obligados a hacer la renta, pues los autónomos estaban, siempre que facturasen más de 1.000 euros, a partir de 1.000 euros, entonces no por ser autónomo ya me obligaba. Hay un cambio también en la ley de renta, entonces desde ya, a partir de ahora, cualquier persona que esté dado de alta en renta, como autónomo, independientemente de que facture más o menos o facture cero, solo por el alta que ha causado durante el 23, le obligaría a hacer la renta. Entonces, ese dato es importante, hay que tenerlo en cuenta. Si seguimos con la siguiente diapositiva, yo creo que tenemos ahí dos casos claros, ¿no? Uno, se ha cotizado de menos, que sería en caso de que yo haya comunicado una estimación de rendimiento, yo que sé, pongamos de 1.500 euros al mes y al final haya estado facturando o ingresando neto 2.500, ¿no? Exacto. Ahí estaría cotizando de menos. Exacto. Y la otra, además. Que se haya hecho al revés, que nuestros ingresos hayamos estimado unos ingresos más altos de lo que después haya sido la realidad y que hayan sido menos. En este caso es tan sencillo como que nos tocará pagar a final del año o nos tocará devolver. Es un poco como la declaración de la renta, ¿no? Igual, un poquito, sí. Esa cuota 13 que comentábamos. O sea, si en el primer caso he cotizado de menos, pues en principio cuando se haga la renta el año siguiente, la Seguridad Social lo verá y no sabemos muy bien el procedimiento o si puede ser también que uno lo quiera regularizar antes. En principio nos han dicho
que van a enviar un requerimiento, una carta al contribuyente, para que en un plazo, depende del día que te notifiquen esa carta, tengas hasta casi 2 meses para, en periodo voluntario y sin tener que pagar recargos ni intereses, puedes abonar esa cuota 13, esa última cuota que te va a regularizar el año anterior. En el otro caso, si he cotizado de más, ahí no hay o sea, al final yo entiendo que el perjudicado aquí es el mismo contribuyente, ¿no? Exacto. Que ha pagado más cuota de autónomo que realmente lo que había estimado de ingresos. Entonces, en este caso, ¿qué puede pasar? En este caso, parece ser que la devolución de esa cuota puede ser también voluntaria, es decir, si el autónomo ha cotizado de más, parece que queda pendiente de si la Seguridad Social le hace la devolución, el autónomo pueda decidir si le interesa esa devolución o no. Vale. En este caso, si has cotizado de más, pues puede que me resulte interesante que si solamente me tienen que devolver 200 euros o 300 euros, quizás prefiero que no me lo devuelvan y yo he cotizado de más y también y de cara a jubilación y tal. Me beneficiará, pues... Entiendo que si ha habido prestaciones en el 23 que han sido de enfermedad, que has cobrado alguna prestación, entiendo que el hecho de que tú renuncies a esa devolución para haber cotizado más, no entiendo que no te van a devolver. Las prestaciones van a estar iguales. No, las prestaciones, aquí estamos hablando de cotización de cuota de autónomos, vale. Base de cotización y cotización. Sí que es cierto que esto que explicas tú ahora, pues también es un caso a tener en cuenta en función de si yo tengo unos rendimientos netos y en un punto del año voy a poder acceder a una prestación, pues porque tengo una enfermedad, he tenido un accidente, voy a estar meses de baja, tengo una maternidad, una paternidad y sé que durante un periodo de tiempo esos rendimientos van a bajar porque voy a estar cobrando una prestación de seguridad social y quizás es el momento que me interese comunicar un cambio de base de cotización y cotizar menos, o quizás no me interese y tampoco hago ese cambio, ¿no? Muy bien. Bueno, aquí ya el segundo tema, dentro de esta misma diapositiva, estaríamos, vale, he cotizado de más, regularizo el tema de seguridad social, pago más de cuota de autónomo o me devuelven. ¿Qué pasa en la renta? Exacto. ¿Qué pasa en la renta? ¿Qué pasa? Que al final, si yo al final al cabo he cotizado de menos y pago una cuota extra, la cuota número 13 de ese año, en teoría hubiera tenido más gasto en mi renta, por lo que tendré que presentar un escrito de rectificación de renta y solidarios indebidos a la administración tributaria, porque yo habré tributado un poco por encima de lo que hice en su año, porque no se tuvo en cuenta esa cuota de más de seguridad social. Entonces, en este caso, habrá que hacer un escrito. Veremos si hacemos un procedimiento rápido o alguna cosa para que sea más mecánico. Lo dudo. Dime. Pero ya viendo cómo van las cosas, lo dudo bastante. Y en el otro caso, al revés, en caso de que uno ya ha cotizado de menos, de más, perdona, y le devolviera parte, en ese caso tendría que hacer luego una complementaria de la renta. Entonces, bueno, ese segundo tema a tener en cuenta. Si vamos a la siguiente diapositiva, en principio yo creo que todo el tema de cuota autónomos, lo que sabemos, lo hemos tocado bastante. Lo terminaríamos y pasaremos a cómo queda la nueva tarifa plana para aquellos autónomos que se dan de alta a partir del 2023. Los requisitos vienen a ser básicamente los mismos, que es no haber estado de alta en los últimos 2 años. Si ya se usó tarifa plana anterior, hay que esperar 3. No tener deuda con Seguridad Social y no ser autónomo colaborador, que está vinculado a otro tipo de bonificaciones. Correcto. ¿Vale? En este caso, las cuotas de la tarifa plana, como podemos ver en la siguiente diapositiva, serían las siguientes. A día de hoy, la tarifa plana en el 2022, sus cuotas son estas. Los 12 primeros meses, una cuota de 60 euros y los 6 siguientes, 150 y los 6 siguientes, 200. La bonificación en total dura 2 años, 24 meses. ¿Cómo queda a partir del 2023? En la siguiente diapositiva podemos ver que el 2023 quedaría de esta manera. Tenemos una cuota plana, fija, durante los 12 primeros meses de alta de autónomos, que se quedarían 80 euros. Es una cuota un poquito más alta que la anterior, pero es una tarifa fija. ¿Qué pasa los 12 siguientes? Si el autónomo no supera el salario mínimo interprofesional a nivel de ingresos, la cuota se sigue manteniendo con 80 euros. Serían 2 años de 80 euros de cuota. Pero si se supera el salario mínimo interprofesional, ya tenemos que ir a las tablas. Ingresos reales, tablas y dentro del tramo que nos toque en función de los ingresos reales que hemos visto. Calculemos. Vale. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si pasamos a la diapositiva, aquí hemos hecho un poquito, quedan
8 o 9 días para acabar el año y hemos hecho un poco un ejemplo para saber si realmente nos merece la pena hacer el alta, aunque sea muy rezagada en este año, en el 22 o esperarnos al 23 con el cambio de tarifa plana. ¿Qué opinas, Noé? ¿Tú crees que...? Yo opino que queda claro, porque la cuota fija, si nos damos de alta en el 2023 está clara, son 80 euros al mes. Que es más alta que la que es actual. más alta que la actual. Por lo tanto, en este caso, si queremos darnos de alta de autónomos, a día de hoy nos interesaría hacerlo antes de que llegue el 2023. ¿Qué pasa? Que para calcular el segundo año de bonificación tendríamos que hacer una previsión de los ingresos reales que tendríamos en el 2024. Vale, otra vez. Por lo tanto, a un dato seguro. nos iríamos a un dato que no podríamos prever, o si lo podemos prever y sabemos que será inferior al salario mínimo interprofesional, pues serían 2 años de 80 euros de cuota. Recordamos que el salario mínimo interprofesional está en 14.000 bruto al año, exacto, que serían mensuales 1.166 euros. Eso es. En este caso que vemos en pantalla se ve muy claro que el primer año ahorraré de más, si me doy de alta en el 22. Recuerdo aquí un poco, así rápido, que los que venimos con tarifa plana anterior se nos va a mantener igual. Eso es. Eso no hay problema. Variaciones. Y si vemos la siguiente diapositiva, como lo que comentaba Noelia, el segundo año nos resultaría más beneficioso darnos de alta en el 2023 si hacemos esa previsión de que nuestro salario seguiría siendo salario mínimo interprofesional para abajo. Y aquí, si sumamos las dos cuotas de los 2 años a 80 euros, el ahorro en el 2023 pues ya sería más importante. Correcto. Pero es lo que hemos dicho, habría que hacer una previsión de que nuestros ingresos reales serían inferiores a 14.000 euros al año. Pero en principio, si prevemos que vamos a estar por encima, es mejor hacerlo ahora. Hacerlo ahora, si vemos que no, pues la de 80 euros, la nueva nos va a ir mejor en 2023. Perfecto. Creo que queda la última diapositiva. Aquí en principio, bueno, lo que comentaba hace un momentito, que los autónomos que ya vengan disfrutando de la tarifa plana, no se le va a cambiar, se va a respetar los plazos que estuvieran íntegros o que le queden por disfrutar de la tarifa plana. Y cuando acaben esta tarifa plana, van a pasar a cotizar por el sistema que hemos explicado en este webinar. No sé, bueno, en principio yo creo que ya estamos. Hemos hecho un poquito de resumen general a día de hoy, repito, con la normativa que tenemos y con la información que tenemos. Por lo tanto, incidimos e insistimos en la colaboración entre fiscal y laboral. Sí, sí. Y como veis, que es muy importante porque hay aspectos de las dos áreas. Entonces, exacto, va a ser muy importante esa trazabilidad entre departamentos, de asesorías, tener conocimientos de ambas áreas para poderlo hacer de forma correcta. Como conclusión, yo diría que creo que no hace falta de momento correr tanto. No. Ese alarmismo que hay y tal, yo creo que no es de momento motivado por nada, sino yo creo que, bueno, al final cuando nos cambian algo siempre faltan mecanismos social, falta la norma, vamos un poquito a ciegas, pero de momento, sobre todo el 23, yo creo que va a ser un año de transición. De momento tampoco, exacto, yo creo también hay que infundir tranquilidad en que las diferencias de un tramo a otro, pasar de un ingreso al tramo superior o al tramo inferior, no nos va a afectar tanto en las cuotas si siempre vamos a bases mínimas. La subida o la bajada que podamos tener de cuota no será relativamente importante, que a veces también nos da un poco miedo, bueno, pero si me paso el otro tramo voy a tener que pagar mucho más. Ya hemos visto antes los tramos, ¿no? Si estoy quizá en tramo de 1.700, 1.800 que pago 340, 350, si me fuera el último al 15 serían hasta 500, o sea, hablaríamos de unos 1.000 euros al año en caso de los peores. Pero si al final hablamos de los de un tramo para arriba, un tramo para abajo, las hablamos de 15 euros, 12 euros, es muy poco. Por lo tanto, también tenemos que infundir un poco de tranquilidad en ese sentido y correcto. Bueno, para seguirnos un poquito esta información, como veis está un poco, bueno, se están sacando cosas. Os animamos a seguirnos en nuestra web, en aemplia.com, ahí en el apartado de laboral. Podéis bajaros esta guía que os hemos también enseñado hoy. Cualquier cosa nos podéis escribir, nos podéis llamar para hacer consultas. También os recomendamos que nos sigáis en nuestras redes sociales, en LinkedIn y en Instagram sobre todo. Y bueno, yo me despido. Solo espero que hoy día 22 os haya tocado la lotería. No tengáis que preocuparos del tema de renta de los autónomos y podéis ya jubilaros. Y bueno, Noelia. Y bueno, nada, agradeceros la atención y, igual, como ha dicho Edgar, cualquier cosa estamos a vuestra correcto disposición. Muy bien, felices fiestas y gracias por asistir a este webinar. Un saludo. Chao.
Conéctate al futuro de la gestión empresarial con Sage Conecta, la mayor comunidad digital de pymes, autónomos y asesorías. Encuentra rápidamente la asesoría que buscas, solicita presupuestos y contrata servicios en un clic. Cumple tus objetivos con nuevas herramientas. Trabaja con tu asesor en un mismo entorno ágil y automatizado. Y todo desde un entorno 100% online con todas las facilidades para que autónomos, pymes y asesorías puedan encontrarse y colaborar de forma más ágil. Encuentra y compara las mejores asesorías con filtros de búsqueda avanzados y valoraciones de usuarios. Y si ya cuentas con un asesor, puedes enviarle una invitación para seguir colaborando en remoto desde Sage Conecta. Chatea en directo, resuelve dudas o solicita un presupuesto directamente. Si te encaja, ¡felicidades! Ya puedes empezar a trabajar con tu asesor. Colabora de forma 100% digital y con servicio 24/7. Consulta el estado de tu negocio. Gestiona tus facturas. Automatiza procesos. Y comparte documentos con tu asesor desde el móvil. Y además, encuentra todas las herramientas, servicios y contenidos que necesitas para crecer en tu sector. Entra ahora en sageconecta.com y conéctate tú también a la nueva gestión empresarial.